La lepra era un mal, era una enfermedad muy asquerosa. En ciertos casos de lepra, pues insoportable. Y también se tenía, o no sé, todavía también se tiene por los avances médicos, se tenía por muy contagiosa. Por eso los enfermos de lepra pues vivían excluidos de la sociedad, fuera de las comunidades. Y ellos pues formaban comunidad, sí, al ser varios leprosos. Por eso es que estos leprosos del Evangelio eh, no se acercan a nuestro Señor cuidando los preceptos de la ley. Y de lejos le dicen: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. De seguro sabían lo que él podía hacer. Habrán pasado 1 año, 2 años de predicación del Evangelio, quién sabe. Pero ya se había corrido la fama de que él podía sanar enfermos, que había expulsado demonios, que había hasta resucitado muertos. Así que llenos de la esperanza de su sanación, llenos de fe, pues le dicen esta petición: que se apiadara de ellos. ¿Y qué hace nuestro Señor? Pues les manda a que vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto era también parte de la ley, que si un leproso se había curado, pues tenía que ir a presentarse para que verificaran que ciertamente ya estaba curado, ya no estaba esa enfermedad presente y podía reintegrarse a vivir en la sociedad, en la comunidad. Pues bien, algo más asqueroso que la lepra del cuerpo es la lepra del alma. Algo más horrible que la enfermedad de la lepra del cuerpo es la lepra del alma. Por eso en este domingo y en toda la semana consideremos el cuidado de los enfermos del alma. A ver, ¿por qué vas al médico? Porque quieres curarte, ¿verdad? Y si tienes hijos, ¿por qué llevas a tu hijo al médico? Porque lo quieres verlo sano. Tienes un cuerpo que cuidar y tal vez tengas hijos que quieres y por eso cuidas su vida y su salud. Además, los católicos sabemos con la firme certeza que da la palabra veraz de Dios y el magisterio infalible de la Iglesia, que todos los hombres, no solo tenemos un cuerpo que se enferma y muere, sino también todos tenemos un alma que se enferma y puede morir con el pecado mortal. De ahí que también estemos preocupados por la salud y la vida de nuestra alma, de cada una de nuestras almas. Si quieres curar tu alma, hay que ir entonces con el médico de las almas, el confesor. Si quieres a tu hijo, pues lo llevarás con el médico de las almas, el confesor. Miren nomás lo que pasa. Somos capaces de gastar todo nuestro dinero en médicos, en tratamientos. Somos capaces de someternos a operaciones dolorosísimas, aunque eso nomás nos haga alargar nuestra vida unos pocos años más. Pero, ¿qué pasa con el alma que tenemos? Bastaría un examen de conciencia bien hecho, pero resulta que no tenemos tiempo para hacerlo. Bastaría un arrepentimiento bien hecho, y resulta que mejor queremos seguir dándole vuelo a nuestros gustos desordenados, a nuestros placeres pecaminosos. Bastaría un propósito de enmienda bien hecho, bien concreto, bien constante, pero resulta que no lo hacemos. En fin, bastaría una buena confesión, pero es que nos da vergüenza confesarnos.
¿O nos da temor el regaño que nos pueda dar el confesor? ¿Y qué pasa con el tratamiento? ¿Acaso sería dolorosísimo? Claro que no. Pues bastaría alejarnos de ese lugar donde siempre pecamos. Bastaría alejarnos de cierta persona con la que siempre pecamos. Bastaría negarnos a ver cierto programa o ver ciertas páginas de internet con las que siempre pecamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ahí estamos de nuevo en ese lugar donde siempre pecamos. Ahí estamos de nuevo con esa persona con la que siempre pecamos. Ahí estamos de nuevo viendo ese programa o esa página con la que siempre pecamos. Ya sea de chisme, ya sea de crítica, ya sea de lujuria, ya sea de envidia. No va a ser tan doloroso este tratamiento de alejarnos de ese lugar, de esa persona o de ese sitio o página de internet. Pero lo que pasa es que no nos decidimos a llevarlo a cabo. Y pues obviamente seguiremos con el cáncer de nuestra alma. Seguiremos con el virus sanguinario del pecado que estará chupando nuestra pobrecita alma. Pero nadie se compadecerá de esa persona que está viviendo en estado de pecado cuando llegue a morir. ¿Por qué? Pues porque quiere seguir en ese estado de pecado. Nadie se compadecerá de él como dice el Eclesiastés, del encantador de serpientes. ¿Quién se compadecerá del encantador que duerme con serpientes si le pica una? ¿Qué van a decir? Él se lo buscó. Queridos fieles, tenemos un alma que se puede enfermar y que se puede morir por cometer un solo pecado mortal, dice Santiago Apóstol, con un solo pecado mortal. Haciendo conciencia en los feligreses, les ponía esta pregunta para que pues se generara conciencia. Un barco, ¿con cuántos hoyos se puede hundir? ¿Con 10 hoyos? ¿O basta un solo hoyo en el casco, en la parte de abajo del barco? Con un solo hoyo se puede hundir un barco. No necesita 10 hoyos. Como cuando alguien pues piensa que ya está mal porque ha llegado a pecar contra 5 mandamientos, contra 6, contra los 10. Con un solo hoyo se puede hundir un barco, así también con un solo pecado mortal se puede hundir nuestra alma hasta el fondo del abismo. Tenemos médicos del alma, tenemos medicina gratis y tenemos tratamientos que no son tan dolorosos como las quimioterapias o las diálisis. ¿Hasta cuándo vamos a decidir empezar con nuestro tratamiento? ¿Hasta cuándo vamos a ir con el médico del alma, que es el confesor? ¿Hasta cuándo vamos a hacerle caso de tomar el remedio como lo está indicando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de beber eso que nos está matando el alma? ¿Hasta cuándo vamos a dejar ese lugar, esa persona, ese programa, esa página de internet que está matando nuestra alma cada vez que lo usamos? Hagamos propósitos, hagamos firmes resoluciones. Y ante eso les dejo 2 advertencias. Primero, cuidado de abusar de la divina misericordia y cuidado de esperar hasta la hora de la muerte para confesarte y hacer enmienda de la vida. Para que no sigas pensando y pensando y pues nunca llega esa firme resolución.
Primero, cuidado de abusar de la divina misericordia. Nadie ignora que un día va a morir, pero el mal está en que muchos miran la muerte tan lejana, pero tan lejana, que la pierden de vista. Hasta los ancianos y las personas más enfermas se hacen ilusión de que todavía les queda mucho, mucho por vivir más años. Sin embargo, lo que debemos de pensar es cuántas muertes repentinas vemos en la vida. Unos que mueren caminando y los atropellaron, otros sentándose, otros durmiendo en la cama, otros trabajando, otros descansando. Seguramente ninguno de estos creía que iba a morir tan de repente en aquel día que murió. Por eso tengamos presente el consejo que da San Alfonso de Ligorio para descubrir las astucias del demonio y de nuestras malas disposiciones que inventa pretextos para dejar las cosas para después. Dice San Alfonso de Ligorio, cuando el demonio te provoque a pecar con el pretexto de que mañana te confesarás, dile con firmeza, ¿qué sé yo si hoy será el último día de mi vida? ¿Qué sé yo si en esa hora, en ese momento en que me aparte de Dios, va a ser el último para mí y ya no tenga tiempo para remediarlo? ¿Qué sería de mí en la eternidad? ¿A cuántos pobres pecadores no le ha sucedido que en el momento en que saboreaban sus pecados les ha venido la muerte y los ha enviado a los infiernos? Así que si el demonio te dice que no te preocupes, esa desgracia a otros les ha pasado, a ti no te va a pasar, hay que responderle con energía. ¿Y si me pasara? ¿Qué sería de mí por toda la eternidad? Ahí está la primera advertencia que no se nos debe de olvidar. En segundo lugar, cuidado de esperar hasta la hora de la muerte para confesarte y hacer enmienda de la vida. Todos confesamos que vamos a morir, que solo una vez moriremos y que la eterna felicidad o la eterna desdicha depende de cómo salgamos de este mundo, si en gracia de Dios y en su amistad, o sin la gracia de Dios y en su enemistad. ¿Cuántos hay que llegan a ilusionarse, a engañarse a sí mismos porque dicen, pues me he portado mal, pero me he portado bien? Entonces creo que me va a ir bien. Falsa esperanza de esas personas que razonan de esa manera. Todos debemos saber que vamos a tener una buena o una mala muerte dependiendo si vivimos bien o vivimos mal. O sea, vivir mal traspasando los mandamientos de Dios. Ante esto, sucede una gran contradicción que la mayor parte de los católicos viven como si nunca hubieran de morir o como si no importara el morir bien o el morir mal. Se vive mal porque no piensan en la muerte. Pero ¿cómo cambiarían las cosas si tuviéramos estas dos convicciones? Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás, nos dice las Sagradas Escrituras. Y si tuviéramos la otra convicción que dice, la hora de la muerte no es propia para arreglar cuentas y asegurar con ellas el gran negocio de la salvación. ¿Qué pensaríamos de un estudiante que se espera hasta el día del examen para estudiar? Que se está aumentando la posibilidad de que le vaya mal. ¿O qué necio sería, qué loco imprudente el capitán que se esperara hasta el momento en que la ciudad o el país se encuentre sitiado del enemigo
para entonces sí juntar armamento, para ahora sí entrenar a los soldados. Qué necio sería el navegante que se esperara a la tormenta para buscar provisiones y lanchas salvavidas, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasa al cristiano que se espera hasta la hora de la muerte para ahora sí arreglar su conciencia con Dios. La hora de la muerte es tiempo de confusión y de tormenta. Entonces los pecadores pedirán el auxilio de Dios, pero sin conversión verdadera, sino solo por el temor del infierno. No podrán gustar otros frutos que los de su mala vida. Bien lo decía San Pablo, aquello que sembrare el hombre, eso cosechará. Sembró una mala vida, pues va a cosechar una mala vida. No será suficiente recibir los sacramentos, sino que es preciso morir aborreciendo el pecado y amando a Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿cómo aborrecerá los placeres prohibidos quien hasta entonces los haya amado? ¿Cómo va a amar a Dios sobre todas las cosas el que hasta ese instante amó a las criaturas más que a Dios? Todos temen la muerte repentina, pues los que estén bien conscientes de esto. Porque hay quienes llegan a decir otra ilusión de los mundanos, es que no, yo quiero una muerte repentina, porque así ya no voy a sufrir. Los prudentes, los cuerdos, llegan a rezar con aquella parte de la letanía de los santos: de la muerte repentina, líbrame, Señor. Los prudentes, pues, temen la muerte repentina, que impide ordenar las cuentas del alma. Todos alaban a los santos porque fueron verdaderos sabios, porque se prepararon antes de que llegara la muerte. ¿Y nosotros vamos a esperar a que nos llegue la muerte? ¿Vamos a correr el peligro de no prepararnos a bien morir? Pues hagamos ahora lo que quisiéramos haber hecho en ese momento. Que si va a pasar en 1 año, en 20 años, en 50 años, no importa. Hagamos ahora lo que queramos hacer en ese último momento de nuestra vida. Qué valioso es el tiempo que Dios nos da. Qué alegría tendremos si lo usamos para aumentar méritos, para hacer penitencia, para recibir los sacramentos, para oír la palabra de Dios, para hacer oración. Pues bien, yo les propongo lo siguiente: que en esta noche, hoy domingo en la noche, que recen sus oraciones nocturnas, todos digamos con todo el corazón a Dios: no quiero esperar a la hora de la muerte para amarte, y ya que me buscaste cuando huía de ti, no me deseches ahora que te busco a ti. Y pidamos la intercesión infalible de la Santísima Virgen, que nada le niega a su Hijo Santísimo de cuanto le pide. Por eso hay que decirle a la Santísima Virgen, también en esta misma noche: quiero odiar el pecado cada día más y quiero amar a Dios cada día más. Ayúdame, enséñame, alcánzame que sepa odiar el pecado como Dios lo odia y que alcance a amar a Dios como tú lo amas. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.